Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, hoy nos vamos a salir de lo convencional. El silencio es un gran consejero y también, en mi caso particular, es la mejor respuesta en muchas ocasiones. En este momento, todos están con los vaivenes de la polémica. Lo que se ve venir, lo que no se ve venir, lo que se hizo, lo que no se hizo. Dejemos esos términos trillados de lado. Vamos a enfocarnos todos, y los invito a que después de escuchar este programa, hagan esa introspección que yo hago cada día antes de entrar al aire con ustedes. Y es un momento de silencio. Lo único que me acompaña es un bolígrafo y un pedazo de papel. Cuando uno está en silencio y en santa paz, le llegan a uno ideas, le llegan a uno mensajes que uno tiene que procesar, que se acuerda uno que no ha apagado la luz, o que esto, o que el otro. Todo lo vas apuntando. Y de ahí vas marcando el orden de prioridades sobre cada idea, cada mensaje que has logrado recibir en tu memoria. No quiero que recurras al teléfono, no quiero que recurras a ningún medio, solo a tu persona. Porque tu persona es lo más importante y lo que más te conviene a tu familia, a tu salud, a tu estado financiero. Nadie te va a hacer rico, te va a hacer pobre si no estás tú completamente congruente a nivel mental sobre a dónde vas y qué es lo que quieres. Debes de partir de la base de que en la vida solamente tú y el creador, nadie más. El creador nos dio en las plantas y en los medios naturales todo para cuidar ese templo que es nuestro cuerpo. Y no les voy a hablar de religión, pero sí me interesa que estos términos les queden un tanto claros en el sentido de que a veces no sabemos ni respirar. La respiración es un proceso que ayuda a llenar de oxígeno nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Lo que más debe uno saber hacer es respirar profundo y dejar el aire unos segundos en los pulmones para que los alvéolos se llenen de aire limpio, consecuentemente de oxígeno, y así podamos no solamente pensar mejor, sino también nuestro metabolismo va a tener un mejor funcionamiento. De la misma manera en que sabemos
y aprendemos a respirar profunda y energéticamente, porque muchos olemos pero no respiramos profundo y luego nos sentimos mareados, con dolor de cabeza, es porque no nos llegó el oxígeno al cerebro. Tenemos que partir de esta base para aprender a pensar. Ya sabiendo cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo respirar, cómo descansar debidamente, consecuentemente vamos a saber cuidar ese templo que Dios nos dio en nuestro cuerpo. Y de esa manera tendremos entonces un lineamiento paralelo, cercano a nuestro Creador. Porque aunque usted no practique religión, no pertenezca a ninguna religión, siempre hay un ser supremo espiritual que es tu Creador, que te da el lineamiento de por dónde va tu vida. Muchas veces nos pasan coincidencias. Yo, sin ponerme de acuerdo con gente que conozco, me los voy encontrando a miles de kilómetros. Me pasó. Hace muchos años traté de entrevistar a un abogado muy conocido para un caso de narcotráfico. Yo era reportero de las policíacas de varios medios. Y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entrevisté a un grupo de abogados que son hijos de un gran abogado. Su mujer está ahí frente al puente internacional. Pero yo quería hablar con el papá. El papá es el que se la sabe de todas respecto a las mafias en Tamaulipas. Total, no se me hizo. Visitando un templo budista en Ashikusha, en Japón, pues mi esposa disfrutaba mucho el olor de los inciensos, los rituales, y yo la dejaba que se identificara con ello, porque ella, pues, con sus problemas de salud, necesitaba conjugar su pensamiento con su persona. Me dio mucha risa que le oró a la imagen de uno de los tantos santos budas que había ahí alrededor del templo, y le tomé una foto. Cuando vimos a nuestros amigos japoneses, mi esposa, vimos la foto, perdón, mensajes no dejan de llegar. Mi esposa vio la foto y entonces, perdónenme, a veces la gente no deja de insistir. Permítanme enmudecer el teléfono. Me disculpo, estamos en vivo. Y resulta que cuando regresamos y les platicamos de nuestra experiencia sobre esa foto, mis amigos japoneses se rieron y le dijeron a mi esposa, con mucho respeto, no sé qué quieran rezar, pero ese Buda que estaba allí es el que les consigue esposos a las mujeres. Y como mi esposa linda veía que todas las damitas se formaban ahí, pues ella fue y le rezó, qué caray. Y nos dio tanta risa, nos besamos y nos abrazamos de la risa que nos causó ese incidente. Bueno, nos gustó tanto la visita a este templo grandísimo, enorme. Tienes que caminar como todas las religiones, como 1 kilómetro de vendimias para llegar a la esencia del templo. Primero hay una plaza donde se queman inciensos que te venden, etcétera, etcétera. Ya entras al templo y allá las alcancías son cosa magna.
O sea, es como si fueran peceras al fondo, hay unos orificios y nomás se ve así de reojo, pues la gran cantidad de dinero que reciben en efectivo, como en la basílica, como en tantas partes. Lo curioso es que nos gustó, regresamos y me encuentro ahí al gran abogado que por meses estuve buscando entrevistar. Le digo, licenciado tal, nos estrechamos la mano y le digo, soy fulano de tal, yo lo busqué mucho tiempo. Y él y su esposa, y nos presentamos, ya saben lo clásico, las señoras se ponen a platicar, tú a dónde has ido, ¿no? Yo, que acá, que has comido, qué te compraste, esto y lo otro. Y el abogado y yo nos pusimos a platicar de ese incidente. Entonces el abogado me dijo una cosa muy cierta. Me dice, mira, Frank, en materia de derecho, lo peor que puede hacer uno es engañar a la gente o mentirles. Porque el día menos pensado, en el lugar equivocado, te los encuentras. ¿Qué tal si yo, que tú no fueras periodista, tú fueras un cliente y yo te hubiera hecho una porquería? Imagínate cómo me sentiría en ese momento. Nos tiramos a reír y, pero con justa razón, este gran abogado, y entre los dos desarrollamos esas razones de la lógica que muchas veces no entendemos o que no vemos. Los dos deducimos que nos fuimos a descansar, a conocer un lugar en el otro lado del mundo, pues para alejarnos un poco de nuestra realidad cotidiana y así recargar la pila. Pero, oh, gran sorpresa, nos encontramos. Y me lo confiesa este abogado, te encuentro a ti un personaje que yo no quería hablar contigo porque eres periodista, por esto y porque aquel tema que yo manejaba y así, así, y para acá y para allá. O sea, son las cosas del mundo. De ese silencio que nos acompaña eternamente al lado de nuestra religiosidad. ¿Y por qué correlación ese silencio con nuestra religiosidad? Yo al menos mientras manejo a la oficina, voy orando a mi esposa, a mis padres, a mi hijo, a mis hermanos y a toda la gente. Eso es lo que hago, no pongo radio, no pongo nada. Y ese momento de reflexión te acerca a muchas cosas. Te hace recordar situaciones que tienes que hacer, regresando al momento de silencio, a la página en blanco y al bolígrafo. Y empiezas a escribir tus prioridades. Los americanos le llaman el bucket list, que lo tenía allí pendiente. Por ejemplo, yo ayer fui a comprar comida y me compré mi lectura de verano. Al rato salgo a cortar mi jardín, pongo mi silla, me sirvo mi limonada y me compré un buen libro para empezar a leer. Antes me leía libros de 280, 300 páginas en un fin de semana. Ya no, ya no, porque desde que me operé las cataratas, el doctor me dijo, Mr. Durán, ni se le ocurra leer y mucho menos en el sol, porque es muy peligroso para usted. Entonces ya me leo 40, 50 páginas en la noche antes de dormir, otras 40 o 50, pero si me emociono con la lectura, oh, me pasó en una ocasión que llevé a mi familia a un crucero. Mi esposa hasta se desesperó conmigo porque íbamos por todas partes y yo no paraba de leer el libro. Y era un libro de Andrés Oppenheimer, por cierto, muy bueno, que hablaba de cómo vivían los narcotraficantes en Chile y en Argentina. Y bueno, me lo dio una amiga, Susie Spencer, una amiga
muy querida, que por cierto me llamó anoche para saludarme, muy religiosa, y le mando un abrazo. Le agradezco que se acuerde de mí. Entonces, son cosas que uno, aunque no quiera hablar mucho, ese silencio se convierte en energía mental. Ustedes podrán decir, Frank, ya estás cayendo en la locura. No, los invito a que practiquen esta regla. Su momento de silencio y de tratar de limpiar su mente, apunten lo que se les venga a la mente en cuanto a prioridades, apunten lo que consideren un plan que quieran hacer a mediano y largo plazo, y ahí déjenlo. Después póngase a orar al Creador, a pedirle por las necesidades que todos tenemos. Yo no estoy exento de tener necesidades. Y reconozco que Jesucristo es mi líder, nadie más, y mi protector. La Virgen, y hasta ahí llegué. Obviamente Dios Padre, pero nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ahora les dije que no les quería hablar de política, pero ahora que ven todo el vaivén de comentarios y que dicen que dijo estos señores, Damián Cepeda, el señor de Casa, Lili Telles, todos los que hablaban tanto y no hicieron nada, Marco Cortés, no, es Narco Cortés, es narcotraficante, porque sí, por ahí le van a comprobar que recibió dinero de los narcos. Amlito Morena, ellos aseguraron su pluri, ellos aseguraron las partidas de dinero para el partido y al carambas, ahora sí, al sálvese quien pueda, como lo hizo otro que también recibió dinero por ayudar en ese vaivén polémico en el que a todos tratan de involucrarnos para distraernos y hacernos olvidar los problemas. Los problemas no se olvidan, te arrastran, pero lo peor de que te arrastran es que si no te paraste en un momento de silencio a pensar cómo evitar ese problema que te arrastrara y te afectara, es que no has sabido encontrarte con tu silencio y tu creador. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos recordamos. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.